Hay reformas educativas que suenan técnicas, lejanas, casi burocráticas, y hay otras que se entienden en 5 segundos porque tocan algo que cualquier familia, cualquier profesor y cualquier alumno puede imaginar de inmediato. Esta pertenece a la segunda categoría. España quiere poner tope a las aulas, 22 alumnos en primaria y 25 en la ESO. Y junto a eso, quiere reducir también las horas lectivas del profesorado. Dicho así, parece una noticia simple, pero en realidad puede abrir uno de los cambios más profundos en la vida diaria de miles de centros escolares. Porque aquí la pregunta no es solo cuántos niños caben en una clase. La pregunta de fondo es mucho más incómoda. ¿Se puede enseñar bien cuando una clase está demasiado llena y cuando un profesor apenas tiene tiempo real para preparar, coordinar, corregir y atender? Y todavía hay otra pregunta más importante. ¿Esta ley cambiaría de verdad la escuela o solo la promesa de la escuela? Quédate, porque lo que parece una reforma de números puede acabar siendo una reforma del corazón mismo del aula. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ya ha entrado de lleno en el debate educativo español. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que rebajaría el máximo de alumnos por grupo a 22 en primaria y a 25 en la ESO. Además, fija una reducción de la carga lectiva del profesorado, hasta 23 horas semanales en infantil, primaria y educación especial, y 18 en secundaria. Sobre el papel, la idea parece muy clara: menos alumnos por aula y más tiempo útil para que el profesorado pueda hacer mejor su trabajo. Pero en cuanto uno rasca un poco, aparece todo lo interesante. Porque esta noticia no habla solo de cifras. Habla de convivencia, de atención individual, de inclusión, de desgaste docente, de seguimiento real del alumnado y de algo que muchas familias llevan años sintiendo sin necesidad de ponerle nombre: que una clase muy cargada cambia por completo la experiencia de aprender. Durante mucho tiempo, el debate educativo en España ha girado alrededor de palabras grandes: abandono escolar, resultados, inclusión, diversidad, burocracia, calidad, digitalización, bienestar emocional. Todas importan. Pero pocas veces una noticia aterriza esos grandes conceptos en algo tan visible como el número de alumnos sentados dentro de una misma aula. Por eso esta reforma tiene tanta fuerza pública. Porque no exige ser experto para comprenderla. Cualquiera puede imaginar qué significa que en secundaria un grupo pase de 30 a 25. Cualquiera puede hacerse una idea de lo que supone bajar de 25 a 22 en primaria. Son pocos alumnos menos, sí. Pero dentro de un aula real, 5 alumnos menos o 3 alumnos menos pueden cambiar el ruido, el tiempo, la atención, la manera de explicar, de preguntar, de corregir y hasta de detectar quién se está quedando atrás. Ahora bien, aquí aparece el primer matiz importante. Que una clase tenga menos alumnos no garantiza automáticamente mejores resultados. Y conviene decirlo así de claro para no convertir la noticia en una promesa mágica. Una ratio más baja no arregla por sí sola todas las carencias del sistema. No resuelve sin más la falta de apoyos, no elimina la complejidad del aula, no corrige todos los problemas de aprendizaje y no convierte una mala organización en una buena organización de la noche a la mañana. Pero tampoco es una medida irrelevante. Porque modifica algo decisivo: las condiciones materiales en las que ocurre la enseñanza. Y eso sí tiene consecuencias. No siempre inmediatas, no siempre iguales en todos los centros, pero sí muy reales. De hecho, una de las partes más reveladoras del proyecto está en cómo trata al alumnado con necesidades educativas especiales. Según la propuesta, ese alumnado contará doble a la hora de calcular la ratio. Esto, dicho de forma sencilla, significa que la presencia de estos estudiantes rebajará de hecho el número de plazas ordinarias del grupo. Y aquí hay un giro importante. Durante años se ha hablado de inclusión como un principio general, casi como un ideal abstracto. Pero cuando una norma hace que la diversidad influya directamente en el tamaño del grupo, la inclusión deja de ser solo un discurso y entra en la aritmética concreta del aula. Y eso importa mucho. Porque obliga a reconocer que no todas las clases exigen el mismo nivel de atención ni pueden sostenerse con el mismo número de alumnos. La segunda gran pata de la reforma, y quizás una de las menos comprendidas fuera del mundo educativo, es la reducción de horas lectivas del profesorado. A primera vista, algunos podrían pensar: bueno, esto beneficia sobre todo a los docentes. Pero esa lectura se queda corta. Cuando se habla de horas lectivas, no se habla únicamente del tiempo que un profesor pasa dando clase. También se habla de todo lo que necesita ocurrir alrededor de esa clase para que enseñar no sea solo entrar, hablar, salir y repetir. Preparar materiales, coordinar equipos, corregir con criterio, hablar con familias, revisar casos, atender dificultades, seguir la evolución del alumnado.
Gran parte del trabajo más importante del profesorado no siempre se ve desde fuera. Y esta reforma coloca precisamente ese tiempo invisible en el centro del debate. Y aquí se abre el gran interrogante que va a acompañarnos durante todo este análisis. ¿Estamos ante una ley que solo baja ratios y horas, o ante una ley que intenta redefinir qué puede ofrecer una clase ordinaria? Porque si la respuesta es la segunda, entonces lo que está en juego no es pequeño. Lo que está en juego es la posibilidad real de que la escuela obligatoria se parezca más a lo que promete sobre el papel. Para entender por qué esta noticia tiene tanto recorrido, hay que mirar el contexto en el que llega. Esta reforma no aparece en un vacío. Llega después de años de desgaste acumulado en los centros. Llega en medio de una conversación cada vez más intensa sobre el cansancio del profesorado, la presión de atender a un alumnado con necesidades cada vez más complejas, el crecimiento de tareas burocráticas y la sensación persistente de que el tiempo nunca alcanza. Y llega, además, en un momento en el que la atención personalizada ya no se percibe como un lujo pedagógico, sino como una exigencia práctica. Porque la escuela de hoy no solo enseña contenidos. También gestiona convivencia, diversidad, diferencias de ritmo, necesidades de apoyo, coordinación con familias y situaciones que hace años quizá no tenían tanta visibilidad. Por eso el proyecto toca una fibra tan sensible. Porque pone números donde antes había diagnósticos generales. Y cuando una política educativa se traduce en cifras tan concretas, el debate cambia de tono. Ya no estamos ante una discusión abstracta sobre mejorar la calidad. Estamos ante preguntas muy concretas. ¿Qué pasa en una clase con 30 adolescentes y un solo profesor? ¿Qué cambia si son 25? ¿Cuánto tiempo se gana realmente cuando un docente no arrastra la misma carga lectiva? ¿Ese tiempo se transforma en mejor preparación, mejor coordinación, mejor seguimiento? ¿O corre el riesgo de perderse en un sistema que también necesitaría más recursos, más plantillas y más ajustes organizativos? Ahí aparece la parte más delicada de esta historia. Porque toda ley educativa tiene dos vidas. La primera es la del anuncio político. La segunda, mucho más difícil, es la de la aplicación real. El proyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, sí. Pero ahora necesita superar la tramitación en el Congreso. Y aun si lo logra, quedará otra fase igual de relevante, cómo se despliega después en los territorios, en los centros, en las plantillas, en los presupuestos, en los calendarios y en la capacidad real de cada sistema para absorber el cambio. Es decir, el titular es potente, pero la historia de verdad empieza después del titular. Eso no le resta importancia a la medida. Al contrario, la hace más interesante. Porque nos obliga a mirar el tema con una doble lente. Una, la simbólica. España vuelve a colocar el tamaño de la clase en el centro del debate educativo. 2. La práctica. Bajar ratios y horas lectivas no es un gesto neutral, exige más organización, más capacidad de respuesta y probablemente más recursos. Y aquí surge una tensión muy relevante. Todo el mundo entiende con facilidad los beneficios potenciales de una clase menos saturada. Pero no siempre se habla con la misma claridad del coste organizativo y presupuestario que eso puede implicar. ¿Cuántas aulas, cuántos profesores, cuánta planificación hará falta para que la promesa no se quede a medias? Esa es una de las preguntas que seguramente marcará los próximos meses. Desde el punto de vista de las familias, la noticia conecta con una expectativa muy poderosa. La idea de que una escuela con menos alumnos por aula puede conocer mejor a cada niño, detectar antes dificultades, seguir mejor su evolución y sostener con más realismo la atención a la diversidad. Y esa expectativa no nace de una teoría sofisticada. Nace de algo muy cotidiano. Cuando una clase está masificada, muchas familias sienten que el seguimiento individual se resiente. Que cuesta más detectar a tiempo un problema. Que el margen para personalizar disminuye. Que el profesor, incluso con toda su voluntad, llega hasta donde puede. Por eso esta reforma despierta tanta atención fuera del ámbito estrictamente profesional. Porque toca una preocupación muy reconocible. Desde el punto de vista del profesorado, la lectura también es clara, aunque más compleja. Menos horas lectivas no significa trabajar menos en el sentido simple en que a veces se presenta desde fuera. Significa, en teoría, redistribuir mejor el tiempo de trabajo para que enseñar incluya todo lo que debería incluir y que muchas veces queda comprimido o desplazado. Y aquí conviene detenerse, porque esta es una de las contradicciones más interesantes del debate. Durante años se ha pedido a los docentes que hagan más acompañamiento, más coordinación, más adaptación, más atención personalizada, más seguimiento emocional, más comunicación con familias. Pero todo eso requiere tiempo.
Y una parte del sistema ha funcionado durante mucho tiempo como si ese tiempo apareciera solo. La reforma, en ese sentido, pone sobre la mesa una idea muy potente. Quizá no se puede exigir una escuela más atenta, más inclusiva y más precisa sin cambiar antes las condiciones en las que esa escuela trabaja. Y ese es probablemente uno de los núcleos más serios de la noticia. No estamos únicamente ante una discusión sobre comodidad laboral o sobre tamaños ideales. Estamos ante una pregunta mucho más estructural. ¿Qué necesita una clase ordinaria para funcionar de verdad cuando el alumnado es diverso, cuando los ritmos son distintos y cuando la exigencia social sobre la escuela no ha dejado de crecer? Al mismo tiempo, el proyecto también deja fuera cosas relevantes. La bajada de ratios se centra en primaria y en la ESO. Otras etapas quedan para más adelante. Y ese detalle, que puede parecer secundario, en realidad anticipa el siguiente frente del debate. Si se abre la puerta a reducir grupos y a revisar la carga lectiva en la enseñanza obligatoria, la comparación con infantil o con bachillerato va a aparecer de inmediato. Es casi inevitable. Porque en cuanto una norma marca un nuevo listón, el resto del sistema empieza a medirse contra ese listón. Y eso significa que esta ley, si avanza, no cerrará el debate. Lo ampliará. Hay otro elemento que hace que esta noticia tenga tanta fuerza periodística: mezcla gestión, política pública y vida diaria. No es una reforma que se quede en el nivel institucional. Se puede ver. Se puede imaginar. Se puede discutir en una tutoría, en una sala de profesores, en una conversación entre padres o en la puerta de un colegio. Eso multiplica su capacidad para generar interés, porque convierte algo que parecía administrativo en un asunto humano. Y cuando una noticia educativa entra en la experiencia concreta de familias y docentes, deja de ser una noticia de nicho para convertirse en una noticia de país. Pero precisamente por eso conviene mirarla con cabeza fría. Ni glorificarla como si fuera la solución definitiva, ni despreciarla como si solo fuera una maniobra de imagen. Entre esos dos extremos está lo realmente valioso: analizar qué cambia, qué no cambia y por qué esta discusión importa tanto. Una clase con menos alumnos puede facilitar más interacción real, más seguimiento, más capacidad de intervenir antes cuando un estudiante empieza a descolgarse. Puede mejorar la convivencia porque hay más margen para sostener el grupo. Puede ayudar a que la inclusión no sea solo una palabra bonita en documentos oficiales. Y puede, también, aliviar una parte del desgaste docente si la reducción de carga lectiva se convierte en tiempo útil para hacer mejor el trabajo invisible. Pero también es verdad que ninguna ley educativa transforma por sí sola la realidad completa del aula. Harán falta recursos, desarrollo normativo, organización y una implementación seria para que la promesa no se diluya. Porque el riesgo de toda gran reforma entendible por cualquiera es que se simplifique demasiado. Y esta no debería simplificarse. Sí, el titular es menos alumnos por aula. Pero debajo hay algo más grande. Una discusión sobre cuánto tiempo necesita un profesor para enseñar bien y cuántos alumnos puede tener delante sin que la atención real se vuelva una ficción estadística. Ese es, de hecho, uno de los grandes dilemas que deja esta noticia. Durante años se ha pedido a la escuela que atienda mejor la diversidad, que prevenga más, que acompañe más, que personalice más, que escuche más. Pero rara vez se formula la pregunta previa: ¿con qué condiciones? Esta ley, al menos, obliga a poner esa cuestión encima de la mesa. Y eso ya es significativo. Porque desplaza el debate desde las expectativas abstractas hacia los límites concretos de una clase real. ¿Cuántos alumnos son demasiados? ¿Cuánto tiempo de clase directa puede asumir un docente antes de que todo lo demás se resienta? ¿Hasta qué punto la calidad educativa depende no solo del currículo o de la metodología, sino también del espacio material y temporal en que se enseña? Y hay una última capa especialmente interesante. Cuando el alumnado con necesidades educativas especiales pasa a computar doble en la ratio, el sistema reconoce, aunque sea de forma parcial, que la diversidad tiene un impacto material en la organización escolar. Ese reconocimiento no resuelve todas las carencias, desde luego. Pero sí cambia el lenguaje de la planificación. Porque una cosa es proclamar que la inclusión es importante. Y otra muy distinta es aceptar que la inclusión afecta al tamaño del grupo, al tiempo necesario y al modo en que una clase debe estructurarse. Ahí es donde la noticia se vuelve más profunda de lo que parecía al principio. En términos más amplios, lo que se está discutiendo no es solo una rebaja de números. Es una redefinición de expectativas. Para las familias, la expectativa de una escuela con más margen para mirar de cerca a cada alumno. Para los docentes, la expectativa de disponer de más tiempo útil para preparar, coordinar y acompañar. Para los centros,
la expectativa de reorganizar plantillas, grupos y prioridades. Y para el debate público, la expectativa de que por fin se hable de educación con una mezcla de cifras concretas y consecuencias reales, no solo con eslóganes. Ahora la reforma debe pasar por el Parlamento. Y será ahí donde veremos si este proyecto se convierte en ley, si cambia durante la tramitación, si mantiene su alcance o si se rebaja. Pero incluso antes de ese recorrido, el mensaje ya ha entrado de lleno en la conversación social. España está discutiendo de nuevo cuántos alumnos puede soportar una clase y cuánto tiempo necesita de verdad un profesor para que enseñar no sea simplemente llegar al temario, sino acompañar un proceso de aprendizaje. Y esa discusión, por sí sola, ya dice mucho del momento educativo que vivimos. La pregunta final quizá no sea si 3 o 5 alumnos menos cambian una clase. La pregunta final es otra: ¿cuánto puede mejorar una escuela cuando deja de normalizar la saturación? Te leo en comentarios. ¿Crees que bajar la ratio y las horas lectivas mejoraría de verdad la enseñanza o el cambio tendría que ir mucho más allá? Si este análisis te ha aportado contexto y te ha hecho mirar la noticia con más profundidad, deja tu like, compártelo con alguien a quien le interese la educación y síguenos en la plataforma desde la que nos estás escuchando. Porque en los próximos meses, lo que ocurra con esta reforma puede afectar mucho más de lo que parece a la escuela que tenemos y a la escuela que decimos querer.